Marcos tuvo la suerte de nacer en una familia sumamente rica que tenía una empresa de fabricación de alimentos. A medida que fue creciendo, se le otorgó el control de la empresa familiar y logró multiplicar sus ingresos de manera significativa. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, nunca tuvo la oportunidad de disfrutar de toda esa riqueza. Esta historia se desarrolla en 2013, en Brasil, que es el país más grande y uno de los más densamente poblados de América Latina, con más de 200 millones de habitantes. Curiosamente, todavía alberga tribus salvajes a lo largo de las orillas del río Amazonas que aún no han tenido contacto con la civilización moderna. La famosa estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro no solo es un ícono de Brasil, sino que también representa todo el continente. Esta imponente estructura, que se eleva a 38 metros, ha sido reconocida como una de las nuevas maravillas del mundo. Brasil es conocido por su pasión por el fútbol y sus populares telenovelas, pero también se celebra por su vibrante carnaval y por ser el principal productor de café durante más de un siglo. En este vibrante país, vivía Marcos Matsunaga, un hombre de 48 años, junto a su esposa Elis, quien tenía 38 en ese momento. A pesar de la diferencia de edad de 10 años, parecían ser extremadamente felices y disfrutaban de una vida llena de lujos. Marcos, un CEO multimillonario con la ambición de convertirse en billonario, estaba al mando de Yoki, una corporación de alimentos especializada en bocadillos como palomitas de maíz y papas fritas. Esta empresa, un legado que había pasado de generación en generación, fue fundada por su abuelo, Yosizo Kitano, cuyo nombre inspiró el moniker de la compañía. Marcos tenía planes de vender la empresa por $1.000 millones, pero nunca logró alcanzar esa meta de billonario. Antes de conocer a Elis, Marcos había estado casado y decidió poner fin a esa unión por su nuevo amor, sumergiéndose en un torbellino de deseo y decisiones imprudentes. No está claro si Elis tuvo algo que ver en esa decisión. Matsunaga había sido desleal a su primera esposa con varias mujeres, y Elis fue solo una entre muchas hasta que él se dio cuenta de que realmente se había enamorado de ella. Se conocieron a través de un sitio web de citas. En persona, rara vez llamaba la atención del sexo opuesto. Su físico era robusto, con rasgos poco destacados y un temperamento difícil. Sin embargo, siempre estaba en busca de validación, así que se involucraba en relaciones discretas para satisfacer sus deseos. Fue a través de este camino que se cruzó con Elis, quien eventualmente se convertiría en su esposa. Elis Matsunaga provenía de un hogar muy disfuncional y vivió en condiciones de extrema pobreza durante su infancia. Sufrió abusos constantes a manos de su padrastro, lo que hizo que su niñez fuera tumultuosa, enfrentándose a situaciones difíciles, especialmente por el peligroso vecindario en el que vivía. A medida que Elis creció, logró liberarse de ese entorno peligroso y decidió seguir una carrera en enfermería. Su compasión, amabilidad y generosidad la llevaron a dedicarse a cuidar a los enfermos. Sin embargo, la misma compasión que había cultivado desde pequeña se convirtió en su talón de Aquiles, ya que le resultaba difícil mantener una distancia profesional. Se involucraba emocionalmente en el bienestar de sus pacientes, hasta el punto de que la pérdida de uno de ellos la sumía en una profunda tristeza, como si hubiera perdido a alguien muy querido. La profesión se volvió cada vez más estresante para Elis, especialmente después de la muerte de un paciente que cambió su perspectiva de vida. Al enfrentar la carga emocional insostenible, decidió que no podía continuar en la enfermería y optó por seguir un camino diferente, eligiendo el derecho. Sin embargo, para poder mantenerse y financiar su educación, comenzó a ofrecer servicios de acompañante. Al principio,
Ilis encontró placer en su nuevo trabajo, disfrutando de las interacciones sociales con los hombres, aunque el aspecto físico de su labor le generaba ansiedad. Fue a través de esta vía que conoció a Marcos Matsunaga. En ese momento, la familia Matsunaga estaba entre la élite de Brasil, y su empresa Yoki lideraba la industria. Gran parte de su crecimiento se debía a la dirección de Marcos, quien superó los logros de sus antepasados y llevó a la empresa al escenario internacional. Desde joven, Marcos había disfrutado de lo mejor de la vida, viajando mucho, entregándose a placeres lujosos y saboreando cada momento. Sin embargo, había un vacío en su vida. No lograba establecer una conexión genuina con las mujeres, a pesar de su riqueza. Marcos, a pesar de su fortuna, no lograba captar la atención de las mujeres que deseaba. Algunas lo veían como un tipo que no tenía el atractivo convencional, y su personalidad no ayudaba mucho a cambiar esa percepción. A pesar de toda la riqueza que había acumulado, no podía establecer relaciones duraderas con las mujeres guapas que perseguía. Ellas solían salir de su vida tan rápido como entraban. Sin embargo, antes de que se hiciera cargo de la empresa familiar, mientras su papá aún estaba al mando, apareció en su vida una joven que mostró un interés genuino en él. Este incipiente millonario decidió casarse con ella, no porque la amara profundamente, sino porque sintió que era una decisión urgente. Pero pronto se dio cuenta de que había actuado de manera apresurada y que había elegido mal. En lugar de buscar el divorcio para encontrar a alguien más compatible, optó por ser infiel, metiéndose con mujeres de servicios de acompañantes. Fue entonces cuando Ilis llegó a su vida, y él se sintió tan cautivado por ella que se apresuró a divorciarse y casarse de nuevo. Claro, no tenía ninguna intención de contarle a su familia y amigos que se habían conocido a través de un servicio de acompañantes, donde él había pagado por su compañía en varias ocasiones. Marcos planeaba presentar su encuentro como algo casual, tal vez en una cafetería, con la esperanza de que la verdad sobre cómo se conocieron jamás saliera a la luz. La familia, por su parte, no indagó demasiado, suponían que ya conocían la historia. Ilis era bastante atractiva y, además, era 10 años más joven que Marcos. Parecía que había aprovechado su encanto para casarse con un millonario que, aunque tenía mucho dinero, no era precisamente un galán. Los amigos de Marcos intentaron averiguar las verdaderas intenciones de Ilis, pero él desestimó la idea de que solo buscara su fortuna. Se comprometió rápidamente, como si temiera que ella se fuera. Sin perder tiempo, la integró en su lujosa mansión, que estaba llena de artículos de lujo. Más allá de Ilis, su gran pasión era el vino. Había construido extensos sótanos debajo de su casa para albergar su colección de vinos, que estaba valorada en $2 millones. También había una habitación oculta en la mansión llena de armas y municiones, con un valor de $500,000, lo que resaltaba las excentricidades de su estilo de vida opulento, que también incluía piezas de arte muy valiosas. Sus hábitos de gasto en ciertos lujos eran bastante extravagantes. La boda comenzó de manera prometedora. La pareja se dedicó a viajar por el mundo, inmersándose en diferentes culturas y disfrutando de vinos y comidas excepcionales. Poco después de casarse, comenzaron a desear un hijo, así que Ilis dejó de usar métodos anticonceptivos, anticipando un embarazo. Sin embargo, la concepción resultó ser un desafío. Ilis formaba parte del grupo de mujeres que enfrentaban dificultades para quedar embarazadas de forma natural. A pesar de sus esfuerzos, el éxito les fue esquivo hasta que decidieron recurrir a varios intentos de fertilización in vitro, lo que finalmente resultó en el embarazo de Ilis. 9 meses después, fueron bendecidos con una hija, trayendo una inmensa alegría a los nuevos padres.
Su enorme casa ahora estaba llena de artículos para bebés, comida y juguetes. Con el paso del tiempo, los amigos de Marcos comenzaron a reconocer que se habían equivocado con Elise. Sus aventuras en el bosque, cazando jabalíes y lidiando con una serpiente que apareció en su casa, resaltaban sus pasatiempos inusuales. Marcos se sentía especialmente conmovido al tener a alguien que lo apreciara más allá de su riqueza, valorando sus rasgos únicos. La familia Matsunaga vivía felizmente, hasta que a finales de mayo de 2012, Marcos Matsunaga, un CEO destacado y gigante de la industria alimentaria, desapareció justo cuando estaba finalizando la venta de la empresa familiar, Yoki, en un acuerdo por miles de millones. Cuando su esposa Elise reportó su desaparición, la policía rápidamente sospechó de un posible secuestro. La notoriedad de la familia Matsunaga y el papel crucial de Marcos en un gran acuerdo llevaron a que se especulara que varias personas pudieran tener motivos para hacerle daño o interrumpir el trato. La investigación sobre la desaparición de Marcos se intensificó mientras la policía interrogaba a sus colegas, amigos y conocidos, buscando descubrir posibles enemigos o individuos que pudieran beneficiarse de su repentina ausencia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se encontró evidencia de conflictos comerciales o enemistades personales. No parecía que Marcos tuviera rivales obvios que desearan que el trato fracasara. Todo parecía ir sobre ruedas en sus negociaciones. Los detectives también querían reconstruir la rutina de Marcos y su agenda del día en que desapareció. Elise relató que la noche de su desaparición, Marcos le había mencionado que tenía una reunión con un posible comprador que estaba dispuesto a adquirir la empresa. Marcos estaba en medio de unas negociaciones para vender Yoki por $1.000 millones, y él pensaba que esas pláticas se iban a alargar hasta altas horas de la noche, así que le dijo a Elise que no lo esperara despierta. Además, tenía una reunión temprana al día siguiente y mencionó que podría pasar la noche en la oficina. Sin embargo, al día siguiente, cuando Marcos seguía sin aparecer y no había noticias de él, la preocupación de Elise comenzó a crecer. Ella estaba convencida de que lo habían secuestrado y que pedían un rescate. La policía, por su parte, esperaba que los secuestradores se pusieran en contacto pronto para hacer sus demandas. Pero a medida que pasaban las horas y no llegaban ni amenazas ni peticiones de rescate sobre el bienestar de Marcos, el caso comenzó a enfriarse. A pesar de los esfuerzos exhaustivos de los detectives para localizar a Marcos o encontrar alguna pista sobre su paradero, la investigación se estancó, y no había pruebas ni indicios que los guiara. Poco después de que la policía comenzara a investigar, Elise Matsunaga decidió hablar con los padres de Marcos y les reveló detalles que no había compartido con las autoridades. Les dijo que Marcos se había ido por su propia voluntad y que había tomado sus pertenencias. Según Elise, Marcos había sido infiel y se había involucrado con otras mujeres, repitiendo el mismo patrón que había tenido en su primer matrimonio. No era la primera vez que le era infiel. Cuando lo confrontaba, él siempre pedía perdón. En una de esas ocasiones, Elise estaba embarazada de su hija y decidió quedarse con él, priorizando el futuro de su bebé a pesar del profundo dolor y la traición que sentía. Descubrir que estaba embarazada en medio de toda esa tormenta influyó mucho en su reacción ante la infidelidad de Marcos, lo que cambió su impulso inicial de dejarlo. Durante los 2 primeros años después del nacimiento de su hija, Marcos se comportó bien, pero unos meses antes de su desaparición en mayo, Elise tuvo que ausentarse por una semana para cuidar a su abuela enferma. Previendo que su esposo podría aprovechar su ausencia, contrató a un investigador privado para que lo vigilara y documentara sus acciones, recolectando evidencia en video. Sus sospechas resultaron ser ciertas.
Marcos era infiel cada noche durante su ausencia, saliendo con una mujer llamada Natalia, a quien conoció en el mismo sitio web que a Elise. La invitó a su casa y la llevó a restaurantes donde solían ir juntos, acciones que fueron observadas por el personal de la casa que reconocía a la familia Matsunaga. El comportamiento de Marcos parecía ser un desprecio total por su matrimonio con Elise. El investigador privado reunió pruebas concluyentes sobre la traición de Marcos y le presentó a Elise informes detallados de sus ubicaciones y actividades, junto con el material en video. Elise incluso compartió un video con sus padres que capturaba a Marcos con otra mujer antes de su desaparición. Cuando confrontó a Marcos con estas pruebas, en lugar de ofrecer excusas o súplicas de perdón como lo había hecho antes, él no dio ninguna justificación. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Se reveló que Marcos no había sido secuestrado, sino que había decidido abandonar todo voluntariamente. A pesar del dolor que causó la traición de su hijo, sus padres decidieron apoyar a Elise, sintiendo compasión por ella y su nieta. La familia Matsunaga se aseguró de que la madre y la niña estuvieran bien provistas. Las autoridades fueron informadas de que el secuestro no era un factor, lo que descartó la posibilidad de que hubiera demandas de rescate. Poco después de que los detectives desestimaron la teoría del secuestro, el hermano de Marcos recibió un correo electrónico donde él aseguraba que estaba bien y que no había razón para alarmarse. En el mensaje, expresaba su remordimiento por su comportamiento hacia Elise, pero no daba detalles sobre dónde estaba o qué estaba haciendo, solo decía que estaba a salvo y que se sentía profundamente apenado. La policía concluyó que no había un acto criminal. Marcos simplemente había huido tras ser infiel a su esposa, lo que llevó a que cerraran su investigación. Sin embargo, en menos de una semana, se hizo un hallazgo impactante. A 20 millas de la casa de Marcos, encontraron el cuerpo desmembrado de un hombre. Eran los restos de Marcos Matsunaga. Su cuerpo había sido cortado en pedazos y esparcido por los campos y bosques cercanos. Algunas partes de su cuerpo estaban en bolsas de basura azules comunes, mientras que otras se encontraron en la hierba junto a una bolsa azul que contenía su ropa, incluidos pantalones y una camisa. La naturaleza de estas prendas, de alta gama y con un costo significativo, superaba el ingreso mensual de muchos locales, lo que ayudó a identificar a Marcos Matsunaga. El descubrimiento de la cabeza del hombre fue la última pieza del rompecabezas. Las comparaciones dentales confirmaron que efectivamente era el magnate desaparecido. La causa de la muerte se determinó como un disparo solitario. El cuerpo de Marcos había llegado al servicio forense, y al recibir todas las partes, el forense notó que las incisiones estaban hechas con una precisión impresionante. Esto indicaba que la persona responsable tenía un buen conocimiento de la anatomía humana, y posiblemente un trasfondo médico. Al principio, la investigación no tenía pistas ni sospechosos, así que el equipo de investigación no sabía por dónde empezar. Decidieron ir al complejo de apartamentos donde vivía Marcos con su esposa e hijos, buscando recoger todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Dado que Elise fue la última persona que lo vio antes de su desaparición, los policías querían rastrear sus últimos movimientos, ver qué ropa llevaba puesta, cómo se comportaba ese día y si había algo raro en su actitud. Cuando finalmente obtuvieron las grabaciones, comenzaron a revisarlas, destacando las partes donde se podía ver a Matsunaga. Curiosamente, él llevaba puesta la misma camisa y los jeans de diseñador que se encontraron cerca de sus restos. La primera grabación era del 19 de mayo de 2012, justo el día en que Elise regresó de su viaje, antes de que se involucrara con el investigador privado o viera las pruebas incriminatorias contra su esposo.
Marcos la recogió en el aeropuerto y la llevó a casa junto a su hijo. Durante el camino, Elise no abordó el tema de su infidelidad, ni siquiera en el ascensor. Las grabaciones mostraban a la familia como una unidad cariñosa y normal. Más tarde esa noche, las cámaras captaron a Marcos saliendo a buscar una pizza que había sido entregada. Se le veía ansioso y cansado, y tras recibir la pizza del repartidor, volvió al complejo, pero nunca salió del apartamento de nuevo. Al día siguiente, Elise Matsunaga fue grabada saliendo de su casa con 3 maletas notablemente pesadas, luchando por meterlas en el ascensor. Luego, se marchó del complejo, logrando cargar el equipaje en un vehículo, pero horas después regresó sin las maletas pesadas. El contenido de esas maletas y su destino seguían siendo un misterio. Lo que sucedió dentro de ese apartamento es objeto de especulación, pero las autoridades estaban convencidas de que Elise estaba involucrada en la muerte de su esposo. Ella era la única adulta presente en el apartamento antes de que él desapareciera, lo que levantaba la pregunta: ¿podría haber sido ella la responsable de su asesinato, su posterior desmembramiento y la eliminación de su cuerpo usando las maletas? Con tantas preguntas sin respuesta, la policía decidió detener a Elise de inmediato. A pesar de sus primeras negaciones, las evidencias irrefutables de las grabaciones la llevaron a ser acusada formalmente del crimen. Durante un intenso interrogatorio, finalmente admitió haber asesinado a su esposo y empezó a detallar los eventos que culminaron en ese acto atroz. Elise contó que tuvieron una discusión larga que se extendió durante varias horas esa noche. En medio de la pelea decidieron pedir una pizza para cenar, ya que ninguno tenía ganas de cocinar. Sin embargo, cuando llegó la pizza, Marcos mostró un comportamiento raro, recibió una llamada y se fue a otra habitación a hablar. Cuando regresó, le dijo a Elise que era su papá quien necesitaba ayuda. Después de la cena, Marcos se preparó para ir a casa de sus padres, y Elise sintió que algo no estaba bien. Sabía por las indagaciones del investigador privado que Marcos había estado saliendo con Natalia cada noche durante la última semana, y aunque había tenido una breve pausa, planeaba dejarla para salir con otra. La ira de Elise era palpable. Al principio, intentó manejar la situación con calma, buscando resolver el conflicto de manera razonada. Pero la excusa de Marcos de ir a visitar a su padre encendió su rabia. Ya no pudo contener su enojo y lo confrontó con acusaciones de deshonestidad. En lugar de disculparse o intentar reconciliarse, él reaccionó con furia, tildándola de delirante y desestimando sus reclamos como fabricaciones. La insultó, llamándola paranoica, insegura y desequilibrada. La acusación que más le dolió fue cuando él insinuó que era una madre inadecuada para su hija, un relato que Marcos había sugerido sutilmente a lo largo de su relación. Soportar tales comentarios, especialmente al descubrir su infidelidad, fue abrumador para ella. Aparentemente, la familia Matsunaga proyectaba una imagen de felicidad, pero en el fondo estaban profundamente perturbados. Marcos era un hombre extremadamente Marcos, era un esposo posesivo y dominante que le prohibía a Elise mantener amistades con hombres. La llamaba cada media hora para monitorear su ubicación y asegurarse de que no hubiera hombres cerca mientras ella estudiaba leyes. Era tan extremo que Elise se veía obligada a pedirle a sus compañeros varones que se quedaran callados de fondo mientras hablaba por teléfono con Marcos. A lo largo de su relación, él la menospreciaba constantemente, metiéndole ideas de que no valía nada y que era inadecuada. Siempre hacía referencia a su trabajo anterior como escort, diciéndole que la había rescatado de la degradación y burlándose de su capacidad para encontrar a alguien más que la valorara, reduciéndola a un simple objeto para sus caprichos sexuales.
Elise había soñado con una vida transformada al casarse con Marcos, pero él nunca logró ver su verdadero valor. En la noche fatídica, Marcos volvió a repetir esos comentarios denigrantes y, en medio de una pelea, le dio una bofetada. Esa agresión física fue la primera vez que la golpeó. Hasta ese momento, todo había sido abuso verbal. Para Elise, ese fue el punto de quiebre. Ya no podía soportar más maltrato y decidió que quería divorciarse, un anuncio que hizo frente a Marcos. Él, con una calma inquietante, le respondió que podía irse, pero que no se llevaría a su hija. La amenazó con usar su influencia económica para impugnar su solicitud de custodia, asegurando que ella no era apta para ser madre y sugiriendo que podría terminar en una institución mental si intentaba llevarse a su niña. Las amenazas y manipulaciones de Marcos habían sido constantes a lo largo de su matrimonio. Esa noche, Elise estaba atrapada en un torbellino emocional. En un momento, se encontró con una pistola en la mano mientras Marcos, burlón, la desafiaba a disparar. Sin darse cuenta del peligro, apuntó y disparó, hiriéndolo de muerte. En cuanto se dio cuenta de lo que había hecho, entró en pánico. Sabía que podría enfrentar una cadena perpetua y que su hija perdería a ambos padres. Desesperada por ocultar el crimen, decidió desmembrar el cuerpo, ya que no tenía otra forma de deshacerse de los restos. Usó cuchillos de caza que Marcos le había enseñado a manejar para despellejar y cortar huesos. Fue una tarea macabra, pero irónicamente, la pistola que él le había dado para protegerse se convirtió en el instrumento de su muerte. En las 2 semanas siguientes al asesinato, Elise se hizo pasar por una viuda afligida, mientras que el miedo de que sus actos salieran a la luz la consumía. Su meticulosa tarea de desmembrar los restos de su esposo arrojó una sombra sobre cualquier asomo de compasión, marcando un contraste brutal con el horrendo acto que había cometido. Algunos argumentan que Elise inventó historias de maltrato y abuso verbal, ya que Marcos ya no podía defenderse de esas acusaciones. El equipo de fiscales, al examinar la evidencia, destacó que la trayectoria de la bala sugería que Marcos estaba sentado o reclinado, vulnerable en el momento en que recibió el disparo. Esto llevó a la conclusión de que Elise había planeado deliberadamente el asesinato de su esposo adinerado. Para agravar la situación, su hija estaba en una habitación contigua cuando ocurrió el crimen. Además, una autopsia reveló que Marcos tenía sangre en los pulmones, lo que indicaba que aún estaba vivo cuando Elise comenzó a decapitarlo. Elise negó tener conocimiento de cómo pudo seguir con vida tras recibir un disparo en la cabeza. Al final, Elise Matsunaga fue condenada por el asesinato y el posterior desmembramiento del cuerpo de su esposo, recibiendo una sentencia de 19 años y 11 meses en prisión, con una fecha de liberación prevista para 2035. La custodia de su pequeña hija ha sido asumida por los padres de Marcos, quienes han informado que la niña se encuentra bien. Y así termina esta historia. Si te gustó el video, no olvides dejar tus comentarios. Soy Jeremy. Hasta la próxima.